¿Crees que nadar en mar abierto da miedo solo por los tiburones sedientos de sangre? ¿Qué tal un gusano invisible de 3 metros de largo que se cierra como una trampa de acero y arrastra a sus víctimas a las profundidades? ¿O criaturas capaces de convertir el agua en un moco impenetrable en un segundo y comerse a las ballenas desde dentro? Hoy descenderemos a una oscuridad total, donde los depredadores literalmente se sacan las mandíbulas del cráneo y los calamares parecen titiriteros alienígenas. Y, en primer lugar, te espera un colosal fantasma oscuro, cuyo encuentro provoca un verdadero horror primitivo. Aguanta la respiración, estamos iniciando la inmersión. Nuestra clasificación comienza con el puesto 13, que nos lleva a las interminables llanuras desérticas del fondo del océano, donde vive la marsopa, científicamente conocida como escotoplanes. A una profundidad de entre 1000 y 6000 metros reina la oscuridad eterna y la presión del agua puede aplanar la tecnología moderna hecha de aleaciones de titanio. Estas asombrosas criaturas fueron descubiertas por primera vez durante la histórica circunnavegación de la corbeta Challenger entre 1872 y 1876. Luego, los biólogos observaron con asombro las muestras extraídas del fondo, negándose a creer lo que veían. Exteriormente, el escotoplano se asemeja a un depósito de aire translúcido y ligeramente rosado, al que la naturaleza ha adherido varias docenas de extraños apéndices tubulares. Estas criaturas pertenecen a la clase de galaturianos conocidos como pepinos de mar. Sin embargo, su anatomía destruye cualquier idea habitual sobre la fauna de las profundidades marinas. Los escotoplanos carecen de la capacidad de nadar, en cambio, caminan lentamente sobre el barro viscoso sobre sus patas hidráulicas. No hay huesos ni músculos dentro de estas extremidades, se llenan de agua a alta presión, convirtiéndose en soportes elásticos. Su principal tarea es la búsqueda continua de la llamada nieve marina. Se trata de restos orgánicos, escamas de carbono y microorganismos que caen de las capas superiores del océano con el paso de los años. Cuando los cuerpos sin vida de los grandes cetáceos se hunden hasta el fondo, los escotoplanos se reúnen en enormes manadas de cientos de individuos. Filtran metódicamente el barro con sus tentáculos situados alrededor de la abertura de la boca. Sorprendentemente, en sus frágiles cuerpos no hay cavidades de gas, por lo que la colosal presión del abismo no les daña. También respiran de manera extremadamente inusual. El agua pasa a través de una abertura especial en la parte posterior del cuerpo hacia un complejo sistema de canales internos llamados pulmones de agua. Los escotoplanos son una procesión interminable de extrañas criaturas que deambulan en la oscuridad y desempeñan el papel más importante como recicladores del abismo. El puesto 12 de nuestra lista lo ocupa una criatura que evoca un deseo instintivo de alejarse del agua. Isótopo gigante. Imagínese una cochinilla común escondida debajo de la corteza de un árbol. Ahora auméntalo varias docenas de veces, agrega una enorme coraza hecha de quitina y calcio, así como un par de ojos compuestos absolutamente negros que absorben cualquier reflejo de luz. Hasta 1879, los científicos estaban seguros de que no podía haber vida en profundidades extremas, hasta que la expedición del barco Blake sacó al primer ejemplar de este monstruo del Golfo de México. Los isópodos gigantes alcanzan los 50 centímetros de longitud y pesan hasta 2 kilogramos. Viven a profundidades de 400 a 2000 metros, donde la temperatura del agua apenas supera el punto de congelación. Este fenómeno se llama gigantismo de las profundidades marinas. En condiciones de extrema escasez de alimentos, bajas temperaturas y alta presión, algunos tipos de crustáceos se ven obligados a aumentar su tamaño corporal para que su metabolismo sea lo más eficiente energéticamente posible. El linaje de estas criaturas se remonta a 160 millones de años. Sobrevivieron a caídas de meteoritos, glaciaciones y cataclismos globales, permaneciendo en el fondo y esperando comida. Sus ojos compuestos constan de 4000 lentes diminutas y antenas especiales son capaces de detectar los más mínimos cambios químicos en el agua a grandes distancias. Los isópodos pueden pasar sin comer durante un tiempo sorprendentemente largo. Existe un caso documentado en el que un individuo en un acuario japonés se negó a comer durante exactamente 5 años, manteniendo su perfecta salud. Pero cuando una presa grande cae al fondo, los isópodos se convierten en voraces mecanismos de alimentación orgánica. Su aparato bucal está equipado con 4 pares de poderosas mandíbulas. Roen fácilmente la piel de los tiburones, trepan al interior y devoran el tejido. A veces se llenan el estómago hasta tal punto que pierden la capacidad de moverse,
convirtiéndose en barriles blindados vivientes. A la menor amenaza, su caparazón les permite acurrucarse formando una bola perfecta, formando una fortaleza inexpugnable. Conocer a alguien así monstruo significa tocar una reliquia viviente, impecablemente adaptada a las duras condiciones de la Tierra. En la línea 11 se encuentra una de las criaturas de la naturaleza visualmente más impresionantes, el dragón azul o Glaucus. Esta criatura no se esconde en la oscuridad de las profundidades, prefiriendo flotar en la superficie misma del océano infinito. Esta especie fue descrita por primera vez en 1777, durante el famoso viaje de James Cook. Imagínese un molusco diminuto, de no más de 3 centímetros de longitud, cuyo cuerpo está decorado con elegantes procesos en forma de viento llamados cerata. Su coloración es una obra maestra del camuflaje evolutivo. El color azul brillante se funde con la superficie del agua para los pájaros que vuelan desde arriba, y el vientre blanco plateado lo hace invisible contra el cielo claro para los depredadores submarinos. Para permanecer en la superficie, el dragón azul traga una burbuja de aire en una bolsa especial en el estómago. Sin embargo, detrás de esta frágil belleza se esconde una naturaleza insidiosa. Glaucus es un depredador despiadado cuya dieta consiste en criaturas que infunden miedo a los humanos. Su comida favorita es el buque de guerra portugués, cuyos largos tentáculos están salpicados de células que contienen una poderosa neurotoxina. Cuando un dragón azul ataca, no sufre ningún daño de los arpones venenosos. Su sistema digestivo es tan inteligente que no destruye las células venenosas de sus presas. En cambio, el molusco los transporta a través de canales internos especiales justo en la punta de sus alas ramificadas. Además, el Glaucus concentra el veneno resultante, lo que lo hace varias veces más potente que la versión original. Un diminuto molusco se convierte en una mina química a la deriva. Para una persona, el contacto con esta criatura tiene consecuencias graves, dolor intenso, reacciones alérgicas y alteraciones graves del ritmo cardíaco. Este elegante anfibio demuestra la regla de oro de la naturaleza: cuanto más hermoso es el exterior, más devastadores son los daños en su interior. Abriendo el top 10 de nuestra clasificación, nos dirigimos a los cañones de aguas profundas de la costa del Pacífico, donde el cangrejo araña japonés vive en corrientes frías. La mera mención de este gigante puede causar asombro en un investigador no preparado. Este es el artrópodo más grande de todos los que no vivimos en el planeta. Esta especie fue estudiada y clasificada en detalle por primera vez en 1836 por el zoólogo holandés Conrad de Mink, quien quedó asombrado por las colosales dimensiones del ejemplar traído de Asia. Imagínese una criatura cuya envergadura de extremidades alcanza casi 4 metros y pesa más de 20 kilogramos. Si un cangrejo así enderezara sus patas articuladas, fácilmente podría mirar a los ojos de un hombre adulto alto. Estas majestuosas criaturas viven frente a las costas de Japón a profundidades de 50 a 300 metros, prefiriendo áreas donde la temperatura del agua oscila entre 10 y 13 grados centígrados. Su apariencia evoca fuertes asociaciones con mecanismos extraterrestres de ciencia ficción. El cuerpo del cefalotórax relativamente compacto, del tamaño de una pelota de baloncesto, está sostenido por piernas increíblemente largas y delgadas, densamente tachonadas de afiladas espinas defensivas. A pesar de su fachada intimidante, el cangrejo araña japonés tiene un carácter sorprendentemente pacífico. No persigue presas rápidas, sino que se mueve lentamente por el suelo, recogiendo restos orgánicos, pequeños moluscos y peces muertos. Su función ecológica es limpiar a fondo el fondo marino de materia orgánica en descomposición. Una característica interesante radica en el comportamiento de los jóvenes. Utilizan activamente disfraces astutos. Con poderosas garras, los cangrejos arrancan trozos de esponjas, algas y caparazones, uniéndolos con cuidado a su caparazón con secreciones pegajosas especiales. Esto les permite fusionarse completamente con el terreno rocoso circundante. Pero con la edad, cuando alcanzan su tamaño gigantesco, la necesidad de esconderse desaparece. Prácticamente no quedan depredadores en el océano que estén listos para entablar batalla con un enemigo blindado tan grande. El ciclo de vida de este gigante está plagado de duras pruebas. Para crecer, necesita deshacerse periódicamente de su exoesqueleto de calcio, duro y quitinoso. El proceso de muda es un momento increíblemente agotador y arriesgado. El animal tiene que sacar lentamente sus extremidades de 4 metros del viejo caparazón, como si las extrajera de tubos rígidos y ajustados.
Esta acción puede llevar varias horas agonizantes. Durante este periodo, el nuevo cuerpo permanece blando y extremadamente vulnerable, por lo que el cangrejo se ve obligado a esconderse en oscuras cuevas submarinas hasta que el caparazón se endurece al absorber minerales del agua de mar. Estos gigantes longevidad asombrosa. Su sangre contiene hemocianina rica en cobre, lo que le da un ligero tinte azulado y les ayuda a sobrevivir en condiciones de falta de oxígeno. Los biólogos sugieren que el cangrejo araña japonés puede vivir hasta 100 años, caminando lentamente por el fondo del océano y permaneciendo como una reliquia inalterada de épocas pasadas. El 9º lugar en el ranking lo ocupa con confianza Agfish, cuya creación muchos de sus teólogos consideran merecidamente uno de los habitantes más repulsivos y aterradores de aguas oscuras. Este fósil viviente existe en nuestro planeta desde hace más de 300 millones de años. Se remonta a la era paleozoica y prácticamente no ha cambiado su apariencia desde entonces. El mixino pertenece a la antigua clase de animales sin mandíbulas. No tiene las escamas habituales ni las aletas emparejadas. Y el marco interno se compone exclusivamente de cartílago flexible. No encontrarás ni un solo hueso en su cuerpo. Exteriormente, parece un gusano grande y bien alimentado, de aproximadamente medio metro de largo, cubierto de una piel suave e increíblemente resbaladiza. La anatomía interna de esta criatura subvierte todos los estándares de la biología de los vertebrados. El mixino tiene 4 corazones autónomos, uno de los cuales es el principal y los otros 3 bombean sangre a partes distantes del cuerpo. No tiene estómago en el sentido tradicional, los alimentos se digieren directamente en el intestino largo. Además, es capaz de absorber aminoácidos disueltos directamente a través de la piel. Pero la principal característica distintiva del mixino es su incomparable mecanismo de defensa. A lo largo de todo el cuerpo hay glándulas con unos 100 poros activos. Tan pronto como el mixino siente la más mínima amenaza, libera instantáneamente una secreción proteica especial en el agua. Estas secreciones, compuestas de mucina e hilos microscópicos increíblemente fuertes, reaccionan durante segundos con el agua de mar. Los hilos se despliegan y entrelazan rápidamente, formando una cantidad colosal de moco espeso y fibroso. A un adulto solo le lleva unos segundos convertir un balde lleno de agua en una gelatina densa y opaca. Si un depredador intenta agarrar un mixino, sus branquias se obstruirán instantáneamente con esta sustancia impenetrable, cortando por completo el acceso al oxígeno. El atacante se ve obligado a escupir a la presa del pánico para evitar la muerte inevitable por asfixia. Para evitar asfixiarse en su propia nube pegajosa, el mixino ha dominado un truco acrobático único. Ata su cuerpo flexible en un simple nudo y lo pasa de la cabeza a la cola, raspando con fuerza toda la capa mucosa. Los hábitos alimentarios de esta criatura también pueden provocar ligeros temblores. Dado que el mixino no tiene mandíbulas, la abertura de su boca está rodeada de tentáculos sensibles y equipada con 2 filas de placas córneas. Hundiendo hasta el fondo, encuentra infaliblemente presas grandes. A menudo se trata de ballenas muertas. El mixino roe agujeros en su carne, se sube profundamente y comienza a comer monótonamente tejido blando desde el interior. Después de tal festín, todo lo que queda del enorme cadáver es un marco vacío. Se trata de un impecable mecanismo de supervivencia, probado a lo largo de millones de años, que no requería gran velocidad ni una visión perfecta para prosperar. El 8º lugar de nuestra lista nos sumerge en la zona crepuscular del océano mundial, donde reina el tiburón duende o Micicurin. Un encuentro con ella deja un regusto profundo e inquietante, porque su apariencia es similar a una pesadilla viviente. Se trata de un pez cartilaginoso de aguas profundas que prefiere permanecer a una profundidad de entre 200 y 1300 metros, donde nunca penetran los cálidos rayos del sol. Esta especie fue encontrada por primera vez en las profundidades de la costa de Japón en 1898. Su extraña anatomía asombró tanto a los investigadores que los peces fueron separados en una familia separada, cuyas raíces se remontan al período Cretácico, hace más de 125 millones de años. La apariencia del tiburón duende es radicalmente diferente a la apariencia de otros tiburones. La piel de esta criatura carece de pigmentación y tiene un misterioso tinte rosado translúcido. Este color se debe al hecho de que una densa red de vasos sanguíneos es claramente visible a través de la fina piel. El cuerpo del tiburón es flácido, sus músculos están poco desarrollados, lo que es una consecuencia directa de vivir en agua helada con un contenido de oxígeno críticamente bajo. El enorme hígado,
que representa hasta una cuarta parte de la masa de todo el animal, reemplaza a la vejiga natatoria y proporciona una flotabilidad neutra. En la nariz del depredador hay una enorme extensión plana que recuerda a una espada medieval. Está densamente poblado de electroreceptores específicos, las ampollas de Lorenzini. Funcionan como un radar de alta precisión. Captan los más mínimos impulsos eléctricos y procedente de la contracción de los músculos del corazón, peces de aguas profundas y calamares. El tiburón se eleva lentamente en la oscuridad absoluta, escudriñando la columna de agua circundante. Pero la característica más aterradora de la mececurina reside en la biomecánica del aparato mandibular. En un estado de calma, la boca del tiburón no llama la atención. La mandíbula inferior está relajada y los dientes torcidos quedan ocultos. Sin embargo, tan pronto como el depredador capta la señal de la presa y se acerca a la distancia requerida, se produce una metamorfosis sorprendente. Se libera un complejo sistema de ligamentos elásticos y las mandíbulas se disparan hacia adelante desde debajo de la larga nariz con la velocidad de un resorte desinflado. Al mismo tiempo, la cavidad bucal se expande bruscamente, creando un poderoso vacío que succiona agua junto con la víctima. Se produce una siniestra ilusión óptica. Las mandíbulas parecen separarse del cráneo, extendiéndose a una distancia igual a casi una décima parte de la longitud del cuerpo. Los dientes largos y curvados hacia adentro agarran con fuerza los alimentos resbaladizos, eliminando cualquier intento de escapar. Habiendo capturado a la presa, el aparato de la mandíbula, junto con la víctima atrapada, también regresa bruscamente a su posición original. Este sofisticado mecanismo de expulsión natural permite al tiburón duende compensar completamente su lentitud innata. No necesita en absoluto pasar por agotadoras persecuciones submarinas. Todo lo que necesitas hacer es acercarte silenciosamente y dar una estocada inconfundible en la oscuridad. La séptima línea de nuestra lista la ocupa una criatura cuyo nombre engañosamente romántico no tiene absolutamente nada que ver con la contemplación del cielo nocturno. Más bien, él mismo te hará ver chispas de dolor agudo si eres descuidado en su dominio. El astrólogo, también conocido científicamente como astrólogo, tiene más de 50 especies diferentes. La anatomía de estas criaturas se describió en detalle por primera vez en el siglo XVIII, e incluso entonces los biólogos quedaron asombrados por su sofisticado sistema de supervivencia. Los observadores de estrellas viven principalmente en las aguas costeras cálidas y templadas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, eligiendo áreas con superficies blandas, arenosas, de grava o fangosas a profundidades de 5 a 400 metros. Este pez, cuya longitud puede alcanzar los 50 centímetros, ha elegido la táctica de una emboscada impecable, llevada a la perfección biológica absoluta gracias a millones de años de evolución. Al hundirse hasta el fondo, el depredador comienza a realizar movimientos activos en forma de ondas con sus anchas aletas pectorales, trabajando con ellas como las cuchillas de una excavadora y rápidamente se hunde en el suelo suelto. Los bordes de los labios del astrónomo están decorados con complejas franjas de piel que actúan como un filtro protector. Evita que pequeños granos de arena y limo obstruyan las sensibles branquias durante la respiración. Para garantizar que el agua circule libremente, el uronoscopio la bombea rítmicamente a través de la boca, mientras la franja se balancea, creando la ilusión de algas inofensivas. En una posición tan oculta, el pez se funde completamente con el paisaje, volviéndose invisible para los demás. Sin embargo, el camuflaje óptico es solo la primera capa de amenaza. Algunas subespecies tienen adaptaciones asombrosas. En la parte inferior de su boca hay una proyección larga y carnosa que el depredador sobresale, haciendo que se retuerza rítmicamente. Este cebo imita delicadamente el movimiento de un gusano anélido herido. Tan pronto como la presa engañada se acerca a una distancia crítica, la boca gigante se abre a la velocidad del rayo. Se produce una fuerte caída de presión, lo que crea un vacío hidrodinámico que en una fracción de segundo succiona a la víctima entera hacia una garganta sin fondo. La naturaleza también ha dotado al astrólogo de dos sistemas de defensa activos independientes, lo que le convierte en un adversario extremadamente peligroso. En cavidades óseas especiales del cráneo, detrás de los ojos, se encuentran órganos acústico-eléctricos formados a partir de músculos extraoculares modificados. Estos generadores orgánicos son capaces de almacenar y liberar instantáneamente pulsos de hasta 50 voltios. Un golpe así es suficiente para confundir a un gran agresor. Pero este no es el final. Las enormes cubiertas branquiales esconden dos espinas óseas afiladas,
conectadas por canales internos con grandes glándulas venenosas. Si alguien intenta clavar al observador de estrellas en el fondo, las púas lo perforarán por reflejo, inyectando la toxina. Este veneno puede causar alteraciones del sistema cardiovascular. Para un buceador, una inyección de este tipo provoca un dolor insoportable, una hinchazón intensa de la extremidad afectada y un shock grave que requiere intervención médica inmediata. El sexto lugar en nuestra clasificación nos lleva a la helada oscuridad del abismo oceánico. Donde se esconde se trata de una criatura cuya apariencia garantizaría que ocuparía una posición de liderazgo en cualquier competencia por una apariencia aterradora. Diente de sable de cuernos largos. Este depredador de aguas profundas, perteneciente a la pequeña familia Anoplogaster, vive en la zona pelágica a profundidades impresionantes de 500 a 5000 metros. En esta lúgubre masa de agua reina la oscuridad eterna. La temperatura ronda los 0 grados y una presión colosal puede aplanar una bata de acero. Fue aquí, donde cualquier masa biológica es una rareza increíble, donde el diente de sable se adaptó a las condiciones de grave escasez de recursos. Su cuerpo, comprimido lateralmente y cubierto de escamas ásperas, tiene un color negro azabache o marrón oscuro. Además, a diferencia de muchos otros habitantes de las profundidades, los dientes de sable no poseen órganos bioluminiscentes y prefieren seguir siendo fantasmas invisibles. Con una longitud corporal de solo unos 15 cm, el pez tiene una cabeza desproporcionadamente enorme y maciza y un aparato mandibular excepcional. El diente de sable ostenta el récord entre todos los vertebrados de nuestro planeta en términos de relación entre la longitud de los dientes y el tamaño total del cuerpo. Sus colmillos afilados son tan gigantes que el depredador es físicamente incapaz de cerrar completamente la boca. Para evitar perforar el propio cerebro con estos puñales naturales al cerrar la boca, la evolución dio un paso extraordinario. En el cráneo del animal, a ambos lados del cerebro, se han formado cavidades profundas, una especie de vaina ósea, en la que entran de forma ordenada y segura las puntas de los colmillos inferiores. En un mundo de oscuridad infinita, donde se puede encontrar una comida potencial una vez cada pocas semanas, el cazador no tiene derecho a perderse. Dado que la visión a tales profundidades es prácticamente inútil, el diente de sable se basa en una línea lateral increíblemente desarrollada, un sistema de receptores especiales que recorre todo el cuerpo. Estas células sensibles detectan fluctuaciones microscópicas y cambios en la presión del agua a grandes distancias, indicando con precisión la dirección hacia la fuente del movimiento. Al detectar el acercamiento de la presa, el depredador da un tirón brusco y cierra con fuerza las mandíbulas. Ninguna cantidad de ingenio, velocidad o armadura protectora puede salvar a la víctima de estos dientes hipertrofiados y curvados hacia adentro que actúan como una trampa confiable. También es destacable la curiosidad histórica asociada al estudio de esta especie. Durante más de 50 años, los icteólogos fueron engañados, considerando que los adultos y sus crías eran especies de peces completamente diferentes y no relacionadas. El hecho es que los alevines dientes de sable viven más cerca de la superficie, parecen de color claro. Tienen largas espinas protectoras en las branquias y dientes diminutos, ya que se alimentan de zooplancton. Solo a medida que envejecen experimentan una transformación radical. Su vejiga natatoria se reduce, su densidad corporal cambia y comienzan un inevitable descenso hacia la oscuridad para convertirse en monstruos negros y dentudos. El quinto lugar en nuestro top lo ocupa con confianza una criatura cuyo comportamiento y capacidad de transformación nos hacen recordar escenas de películas de ciencia ficción sobre mutantes alienígenas. Conoce al Lucio Blenny. No se deje engañar por su tamaño modesto y su color corriente, porque este pez con aletas radiadas es capaz de realizar una actuación tan agresiva que provocará escalofríos, hasta en un buceador experimentado. El nombre científico de la especie es Neoclinus blancharda. Su hábitat son las aguas costeras del Océano Pacífico, que se extienden a lo largo de la costa occidental de América del Norte, desde la soleada California hasta la península de México. Prefieren asentarse a profundidades de 3 a 70 metros, llevando un estilo de vida exclusivamente reservado en el fondo. El Blenny se distingue por su territorialidad sorprendente, casi maníaca. A estos peces les encanta ocupar refugios estrechos, conchas vacías de grandes moluscos, grietas rocosas, botellas de vidrio arrojadas al fondo o restos de tuberías oxidadas. Habiendo elegido un hogar, el pez está listo para defenderlo con una imprudencia que cualquier gran depredador envidiaría. En estado relajado,
Se trata de un pez bastante discreto, de no más de 30 centímetros de largo, con un cuerpo alargado parecido a una serpiente de color marrón. Pero tan pronto como alguien, ya sea un representante de su especie, un pulpo curioso, un cangrejo grande o incluso una persona con una cámara, cruza la frontera invisible de su dominio, comienza una metamorfosis fantástica. Un lucio emerge de su escondite y abre bruscamente la boca. El secreto reside en la estructura única de los huesos maxilares, que son muy alargados y están conectados por pliegues elásticos de la piel. Cuando se ven amenazados, estos pliegues se abren hacia los lados con una tensión característica, que recuerda a la enorme capucha abigarrada de una cobra. En un instante, el tamaño de la cabeza aumenta visualmente varias veces, convirtiéndose en un disco gigante y aterrador. La superficie interior de esta boca hipertrofiada está pintada de colores venenosos. Los bordes están enmarcados en color púrpura fluorescente mientras que el centro brilla en un tono amarillo neón. Si el infractor de la frontera no retrocede ante una presión psicológica tan poderosa, comienza una batalla por el territorio. Dos individuos en conflicto se pelean, abren sus paraguas de par en par y comienzan a empujarse agresivamente, presionando sus bocas abiertas entre sí. Desde fuera, el proceso parece un ritual extraño. De hecho, los animales en este momento miden físicamente las dimensiones de las mandíbulas del enemigo. El luchador cuya boca resulta ser más ancha es incondicionalmente reconocido como el ganador, y el perdedor abandona el área en disputa en desgracia. Se han registrado casos en los que estos peces desesperados clavaron sus afilados dientes en los trajes de neopreno de los buceadores, obligando a los invitados no invitados a retirarse apresuradamente a la superficie. La cuarta línea de nuestra ruta de investigación la ocupa una criatura majestuosa, como llegada de una época prehistórica lejana, que causa asombro y reverencia al mismo tiempo. Los peces en cuestión son el pez sierra, una criatura marina única cuyo linaje se remonta a 100 millones de años, en el duro período Cretácico. Contrariamente a la similitud visual generalizada, este animal no pertenece a los tiburones, sino al superorden de las mantarrayas, como lo demuestran las hendiduras branquiales ubicadas en el lado ventral. Su hábitat son las cálidas aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico e Índico, así como las zonas costeras de Australia. Prefieren permanecer en aguas poco profundas, aventurándose a menudo en desembocaduras de ríos turbios, densos manglares y lagunas salobres. Las dimensiones de los individuos adultos son asombrosas. Son capaces de alcanzar los 7 metros de longitud, mientras que el peso del gigante suele superar los 300 kilogramos. Casi un tercio de este enorme cuerpo está ocupado por una prominente excrescencia cartilaginosa en la cabeza, la tribuna, enmarcada por hileras de dientes afilados. Esta herramienta hace que el animal parezca un increíble mecanismo vivo. Desde el punto de vista de la ingeniería biológica, tenemos ante nosotros un aparato extremadamente complejo y multifuncional. Los dientes de la tribuna son escamas modificadas que son excepcionalmente duras. Toda esta larga hoja está impregnada de decenas de miles de poros microscópicos que esconden electrorreceptores sensibles, mientras el pez sierra se desliza suavemente sobre fondos fangosos en condiciones de visibilidad nula. Utiliza su nariz como un localizador de alta precisión. Este órgano detecta con precisión los débiles campos eléctricos generados por el ritmo cardíaco y las contracciones musculares de crustáceos o pequeños peces enterrados en lo profundo de la arena. Una vez que se detecta el objetivo, entra en juego la segunda función de la tribuna, el poder físico aplastante. El cazador hace varios movimientos de cabeza a la velocidad del rayo de un lado a otro, empuñando el apéndice como un arma de doble filo. Estos impactos laterales tienen una fuerza tremenda. Las púas aturden instantáneamente a la víctima o le causan daños críticos, privándola de la más mínima posibilidad de salvación. Después de un ataque tan eficaz, el depredador solo puede recoger comida lentamente del suelo. Mientras esperan en el fondo a sus presas, no tragan agua con la boca, ya que esto provocaría que les entrara arena en las branquias. Para respirar, utilizan orificios especiales, aspersores ubicados en la parte superior de la cabeza, que proporcionan un flujo continuo de agua limpia. En la antigüedad, estas mantarrayas inspiraban horror místico en representantes de muchas civilizaciones. Los guerreros aztecas y las tribus del sudeste asiático usaban sus narices para fabricar armas ceremoniales pesadas. Desafortunadamente, en la era moderna es esta adaptación única la que ha provocado una fuerte disminución de la población. La forma compleja de la tribuna se enreda instantáneamente en redes de pesca,
de las que el animal ya no puede liberarse. Hoy en día, estas asombrosas reliquias están al borde de la extinción total, lo que nos recuerda la fragilidad del equilibrio en la naturaleza. El tercer lugar, o bronce en nuestra clasificación, lo ocupa una criatura que demuestra que las realidades del océano superan cualquier imaginación de los creadores de thrillers de ciencia ficción. El gusano morado australiano, científicamente conocido como Jaunicia proditeis, es un consumado depredador del fondo que utiliza tácticas de emboscada sigilosas y pacientes. La longitud de este mono anillado extra es capaz de alcanzar los 3 metros y el grosor de su cuerpo es comparable al de la muñeca de un hombre adulto. Su hábitat son las cálidas aguas de la región del Indo-Pacífico, donde se esconde a profundidades de 10 a 40 metros. Este animal pasa toda su larga vida en un hoyo cavado por él mismo. Utilizando un potente aparato bucal y secreciones químicas especiales, el depredador forma en la grava de coral un tubo profundo en forma de L, cuyas paredes refuerza cuidadosamente con una mucosidad espesa que se endurece rápidamente. Casi todo su gigantesco cuerpo está escondido en este búnker protegido, quedando solo una pequeña parte de su cabeza en la superficie. El exoesqueleto del gusano está cubierto de densas placas quitinosas que refractan la luz, creando un fascinante efecto de arco iris iridiscente. La superficie destella en tonos púrpura metálico, esmeralda y azul profundo. Sin embargo, detrás de esta belleza ilusoria se esconde una amenaza inexorable. El mecanismo de caza del gigante anillado se basa en el trabajo de 5 antenas sensibles que divergen de la parte superior de su cabeza, a modo de radar. Son capaces de registrar los cambios más pequeños en los flujos hidrodinámicos y captar sombras que flotan junto a los objetos. Dado que el animal no tiene ojos capaces de formar una imagen clara, depende exclusivamente de este complejo táctil. Cuando un pez descuidado, atraído por el juego de luces, cruza un límite invisible, sucede algo irreparable. El impacto dura una pequeña fracción de segundo y se asemeja al disparo de una poderosa trampa de acero. El gusano sale rápidamente de su agujero y su faringe musculosa, como un guante invertido, se abre hacia afuera. En su extremo quedan expuestas enormes mandíbulas equipadas con dientes afilados. La fuerza de agarre es tan grande que las grandes criaturas acuáticas a menudo sufren lesiones incompatibles con la existencia continua antes de que tengan tiempo de reaccionar. Habiendo atrapado a la presa, el cazador inyecta inmediatamente una toxina paralizante compleja en sus tejidos, suprimiendo por completo la resistencia. Después de esto, mete el pestillo en lo más profundo de sus catacumbas subterráneas a un ritmo alarmante. El fenomenal secreto de estas criaturas ha dado lugar a un fenómeno aterrador entre los acuaristas profesionales. No es raro que larvas o especímenes diminutos acaben accidentalmente en tanques caros junto con rocas vivas sin tratar traídas de los arrecifes de coral. En condiciones cómodas, crecen durante años y pasan completamente desapercibidos para sus dueños. La alarma comienza a sonar solo cuando corales raros y grandes peces ornamentales desaparecen sin dejar rastro de un embalse cerrado. Los propietarios organizan guardias nocturnas con cámaras infrarrojas y se sorprenden al descubrir a un huésped blindado de 1 metro de altura vaciando metódicamente su colección. El honorable segundo lugar en nuestra clasificación lo ocupa una criatura cuya mera aparición en los monitores de los vehículos de investigación evoca una ansiedad primaria irracional frente al abismo. Se trata del calamar magnopinna o calamar de aleta grande. Uno de los habitantes más misteriosos de las profundidades. La historia de su estudio está llena de profundos secretos y puntos ciegos. Por primera vez, se encontraron y describieron fragmentos de este cefalópodo en 1907. Sin embargo, durante casi un siglo, los biólogos marinos no tuvieron idea de cómo se veía o se comportaba el animal en su entorno natural. No fue hasta 1988 frente a las costas de Brasil, y luego en 2001 en las aguas del Golfo de México, que las lentes de los robots de aguas profundas controlados a distancia que daban servicio a las plataformas petrolíferas captaron este fantasma en persona. Las reuniones tuvieron lugar a profundidades colosales, que oscilaban entre 2 y casi 5.000 metros. En estos horizontes reina una opresiva negrura eterna y la temperatura del agua apenas supera los 2 a 3 grados sobre cero. Las imágenes de vídeo obtenidas por los investigadores se parecen a escenas de películas atmosféricas de ciencia ficción. A la tenue luz de los focos halógenos, una figura emerge lentamente de la impenetrable oscuridad, rompiendo toda la geometría habitual del mundo orgánico.
Magnopinna tiene un cuerpo de manto relativamente compacto, pero está coronado por enormes aletas en forma de corazón, cuyo ancho a menudo excede la longitud del manto mismo. Pero la principal fuente de shock visual son las extremidades del cefalópodo. Sus brazos y tentáculos se doblan en un estricto y antinatural ángulo de 90 grados, creando la ilusión de gigantescas patas de araña. Desde estas uniones se extienden estrictamente verticalmente hacia abajo unos apéndices sorprendentemente delgados y no roscados, cuya longitud puede alcanzar los 8 metros. A diferencia de la gran mayoría de sus parientes, que se mueven rápidamente a través de la columna de agua, utilizando una poderosa respiración. Tracción activa, Magnopinno prácticamente no nada. La criatura flota en el vacío, manteniendo su posición con movimientos suaves y ondulantes de sus anchas aletas, que recuerdan a un misterioso titiritero que controla silenciosamente hilos invisibles. Los científicos coinciden en que una arquitectura corporal tan extravagante tiene el único propósito de crear una extensa red de captura. El calamar flota lentamente justo por encima del suelo, arrastrando sus interminables tentáculos salpicados de ventosas microscópicas pegajosas por el fondo marino o simplemente colgándolos en la columna de agua. Cualquier crustáceo o pequeño pez de aguas profundas que toque esta cortina biológica se adherirá firmemente a ella. Después de una captura exitosa, el depredador tira lentamente del hilo hasta la abertura de la boca, que oculta el pico afilado. Cada rara aparición de un calamar de plumas más grande en el foco de la cámara se convierte en una sensación científica. Las imágenes con su participación se analizan segundo a segundo, porque la humanidad aún desconoce su esperanza de vida y los verdaderos límites del hábitat de las profundidades marinas. Su gracia sobrenatural y el aterrador silencio con el que se materializan en la oscuridad dejan una impresión duradera, lo que demuestra que la oscuridad del océano esconde formas de vida más allá de nuestra imaginación. El oro de nuestra clasificación, el primer lugar incondicional, es para una creación que con razón puede llamarse una verdadera obra maestra del misterio gótico incomprensible de las profundidades marinas. Conoce a la medusa fantasma gigante, científicamente conocida como Stygiomedusa gigantea. Este organismo gelatinoso fue descubierto por primera vez por investigadores en 1899, pero debido a su estructura increíblemente frágil, las muestras recolectadas colapsaron rápidamente en la cubierta del barco bajo la influencia de las caídas de presión. Los biólogos pudieron describir y clasificar completamente la especie solo varias décadas después, en 1959. Durante los últimos 120 años, los oceanógrafos de todo el mundo han tenido la suerte de capturar en vídeo a este misterioso habitante de la hidrosfera solo unas 110 veces. El hábitat de la medusa estigio cubre casi todas las aguas del mundo, a excepción de las frías aguas del océano Ártico. Los encuentros con él ocurren en las colosales profundidades de las zonas batipelágica y avisopelágica en el rango de 1000 a 6000 metros. En esta espesura reina un frío eterno e impenetrable y la presión del agua alcanza valores destructivos. Imagínese una cúpula pulsante de más de 1 metro de ancho, pintada de un intenso color burdeos aterciopelado, casi ciruela. Este color no fue elegido por la naturaleza por casualidad. En profundidades extremas, donde la única fuente de luz son los breves destellos bioluminiscentes de otros organismos acuáticos, los pigmentos rojos y marrones absorben completamente el brillo azul. Esto convierte al propietario de un traje de este tipo en un objeto ópticamente invisible. Los tejidos de la campana tienen una estructura densa y esponjosa que les permite resistir la colosal compresión del abismo. A diferencia de sus pequeños parientes costeros, el fantasma reduce su cúpula de manera extremadamente lenta y suave, ahorrando energía preciosa, tan escasa en el fondo del océano. Lo que realmente te sorprende es lo que hay debajo de la cúpula. La evolución ha privado a la estigiomedusa de sus habituales tentáculos delgados equipados con células urticantes. En cambio, 4 lóbulos gigantes se extienden desde la abertura central de la boca, asemejándose a cintas largas y anchas o trozos de tela de terciopelo pesado. Estos brotes pueden alcanzar una longitud de 10 metros. A medida que los animales flotan a través de cuerpos de agua turbios, las aspas se mueven con las corrientes, creando la imagen cinematográfica de una capa oscura gigante. La falta de toxinas se compensa con creces con la inteligente mecánica de caza. Las cintas anchas actúan como redes de pesca perfectas. Medusa extiende sus brazos, cubriendo el vasto espacio que la rodea. Cualquier pequeño pez plumtón, crustáceo o descuidado que toque esta superficie se adhiere firmemente a ella gracias a unas secretoras especiales.
Después de un contacto exitoso, la hoja colapsa inexorablemente, transportando los nutrientes extraídos directamente a la cavidad digestiva. Sorprendentemente, este sombrío vagabundo tiene fieles compañeros. Las cámaras de los robots submarinos suelen capturar a la diminuta pelágica brátula, un pez con aletas radiadas que nada sin miedo dentro de la campana de la medusa, donde encuentra un refugio seguro de los enemigos y se come los restos de la comida del gigante. Cada aparición de una medusa fantasma en la penumbra de los aparatos de investigación se convierte en un momento de asombro ante el poder de la biodiversidad. Privado de un esqueleto rígido, es capaz de adoptar formas extrañas, con gracia, fluyendo a través de corrientes submarinas. Se trata de un guardián silencioso que patrulla su dominio, permaneciendo misterioso e inaccesible. El océano no es solo una masa de agua gigante, sino un universo aislado y en toda regla, que existe según sus propias y duras leyes junto a nosotros. El abismo guarda estrictamente sus secretos, recordándonos que nuestro planeta todavía está plagado de un número infinito de descubrimientos. Escribe en los comentarios cuál de las criaturas te impresionó más. Me gusta, suscríbete al canal y nos vemos de nuevo.